A continuación te voy a compartir algunas orientaciones para este viaje interior que estás iniciando. En los próximos videos te voy a mostrar ya propiamente tal el trabajo con las cartas. Pero antes de ello quiero compartir contigo algunos recursos que para mí se han convertido en piezas claves en lo que es el viaje interior. Y te los comparto con la libertad de que tú los tomes o los deseches, porque en este viaje interior cada uno va encontrando sus propios recursos. Pero de todas formas te comparto qué es lo que a mí me ha organizado en cuanto a este viaje interior. Lo primero que quiero destacar contigo es que hay tres ejes que para mí constituyen lo que es mi trabajo interior. Por una parte está el foco en la autenticidad, es decir, este viaje hacia la esencia, del cual yo uso las herramientas del enfoque jodorowskiano, el tarot y el uso del tarot que inaugura Jodorowsky, el árbol genealógico y la psicomagia. ¿Okay? Junto a eso, otro eje muy importante es la autonomía. Esto es algo que yo fui desarrollando con el tiempo. Yo entiendo que es algo que desarrolló Jodorowsky en sí, y los referentes también lo van desarrollando por su propia cuenta, y consiste en tú ser tu propio maestro o maestra, ¿ya? Tú guiar tu propio camino. ¿Ok? Entonces este trabajo de la autonomía es muy importante, muy relevante. Una persona que contribuyó mucho a mi comprensión y práctica de este eje en lo que es la vida interior es Jovino Camargo, que fue una persona con la cual yo trabajé durante 7 años. Fue mi terapeuta. Después yo me formé con él en una terapia corporal, pero él me enseñó y me mostró la importancia de crear tu propia rutina de ejercicio, ¿ya? Para seguir continuando y dejar de depender de estos maestros o gurús. Por otro lado, otro de mis ejes centrales tiene que ver con la exploración en cuanto a formas de aprender. Es decir, yo reconozco que hay muchas formas de aprender. Cada una puede tener algo que te pueda aportar, y por ello yo establezco una apertura de base frente a las posibilidades que hay de aprender, por lo que también investigo, pruebo, experimento y voy recuperando, restaurando, rediseñando formas de aprendizaje que me permitan seguir avanzando en mi camino. ¿Ok? Tú puedes tener otras, agregar estas mismas e incorporar más. Ese va a ser parte de tu viaje. Y a continuación quiero compartirte algunos aspectos que son distinciones que en mi camino también me han enriquecido mucho para tener una comprensión de lo que es este viaje interior. Y estas son lecciones desde la experiencia de aprendizaje en diversos campos. Yo te voy a hablar de algunos estudios científicos, pero también la experiencia de otras personas y algunas comprensiones que yo he ido desarrollando con el tiempo. Entonces primero te quiero hablar de Mihaly Csikszentmihalyi, que fue un psicólogo importante de la nueva visión psicológica, donde fue el de las primeras personas que empezó a investigar no las enfermedades psicológicas, sino las potencialidades psicológicas. Y él desarrolló un modelo que se le llama el modelo del flow, donde tú lo puedes ejemplificar en un gráfico que está puesto aquí frente a ti, donde tú ves un eje donde podríamos decir el nivel de desafío de la actividad que tú realizas. Por ejemplo, ya una lectura de tarot, nivel de desafío. Imagínate leer en público en televisión, ya algo que para mucha gente le puede generar mucho rechazo a primera vista, tener que leer frente a un medio masivo, ¿ya? Y abajo tiene un eje de nivel de destreza requerida. Entonces
podemos diferenciar que cada actividad que tú realizas, cada ejercicio que haces, cada práctica que vas a hacer en este camino, va a tener un componente de desafío, es decir, esto es nuevo para ti o no es nuevo para ti, y un nivel de destreza que tiene, ¿ya? Llevándolo al tema culinario, por ejemplo, cocinar un arroz, probablemente para muchas personas es una destreza baja y un nivel de desafío bajo. Pero por ejemplo, hacer una torta de matrimonio probablemente va a requerir destreza alta, y generalmente las personas no están constantemente haciendo tortas de matrimonio. Entonces podríamos decir que es un nivel de desafío alto. Entonces este nivel de destreza y nivel de desafío son dos cualidades que va a tener la actividad que tú realizas, ya sea de interpretación, de integración, de lectura o de trabajo interior, ¿ya? Dicho eso, la contribución que hace Mihaly Csikszentmihalyi es identificar un cuadrante donde tú puedes tener una percepción sobre la experiencia que estás teniendo haciendo esta actividad. Y esto a mí me parece importante, dado que mi foco y mi intención y mi gana y mi ánimo es que tú puedas hacer esto por tu propia cuenta, es decir, tú puedas tomar estas herramientas y hacerlas por tu propia cuenta. Entonces esto te va a dar un termómetro de en qué nivel tú estás de destreza y en qué nivel estás de desafío en relación a esa actividad que estás haciendo, ya sea un ejercicio de lectura, un ejercicio de integración. Entonces lo interesante que él comenta y fue validando en base a muchos estudios es que este punto que yo pongo aquí representa un nivel de destreza alto y un nivel de desafío alto. En ese nivel tú sientes que estás fluyendo, ¿ya? Es por ejemplo cuando una nadadora está en una competencia importante, que se ha entrenado harto y va a dar lo mejor de sí. Entonces se lanza y hace su mejor desempeño. Ella siente que está fluyendo, es decir, tiene unas cualidades que le hacen sentir que tiene una noción del entorno, una percepción del tiempo donde siente que pasa volando, hay una sensación de esfuerzo donde siente que está poniendo todas sus capacidades pero no siente el cansancio. Entonces hay una serie de cualidades que ocurren cuando uno está en un nivel de destreza alta y en un nivel de desafío alto, es decir, hay un encuentro entre capacidades y el desafío y las capacidades que requiere este desafío. Entonces hay un encuentro, ¿ya? Ahora, lo bonito de esto y este mapa es que también tú puedes ver que cuando hay un desafío alto pero tú no tienes las destrezas frente a eso, ya no sientes que fluye, sino que te sientes con una especie de excitación, ¿ya? Pero no es tan placentera, ¿ya? Lo mismo pasa cuando tú tienes bajas destrezas, pero te pone un desafío muy alto, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tú estás aprendiendo a leer las cartas y deseas leerle el tarot a otra persona, pero la persona te hace una pregunta que va más allá de tu destreza en la lectura del tarot? Entonces eso te va a ti generar una ansiedad, ¿ya? Ahora, va a ser menos si la pregunta es compleja, pero no hay un riesgo tan grande en equivocarse. Entonces a ti te va a generar un estado de preocupación, no te vas a sentir cómodo, pero no vas a estar ansioso o ansiosa, ¿ya? Lo mismo pasa cuando ya la lectura es algo que tú ya conoces, las cartas que te aparecen en una posición que tú ya manejas, entonces ahí hay una sensación de apatía, es decir, hay poco involucramiento, ¿ya? Lo mismo con ejercicios, cuando ya has visto muchos videos de el significado de la carta del mago y te aparece otro nuevo video, tú probablemente lo vas a ver, pero ya desde un nivel donde tú sientes que ya no te está aportando ver ese video, ¿ya? Lo mismo pasa cuando tú, siguiendo un nivel de desafío bajo, ¿ya? Aumentas tus habilidades, pero la verdad es que todavía estás dentro de un nivel de aburrimiento, no es algo que te esté generando mucho interés,
Y ya cuando el nivel de destreza tuyo que te requiere la situación es alto, pero el desafío es bajo, tú lo puedes hacer fácilmente y te sientes relajado, relajada haciéndolo. Ya si subimos el nivel de desafío, tú vas a entrar en un estado de control, sensación de control, y si subimos más el desafío, vuelve a estar en el estado de fluir. Es decir, este cuadrante, este espacio está marcado por percepción de tu experiencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo interior? ¿A dónde nosotros estamos apuntando? ¿Qué pasa cuando tú vas más allá del ego? Bueno, en mi experiencia lo que pasa es que tú vas a un nivel de destreza y de desafío mayor, ¿ya? Es decir, el trabajo interior no es para que nosotros hagamos las cosas para controlarlas, ni para que nos sintamos exigidos por la situación, pero exigidos, pero sin destreza, ¿ya? Es decir, aquí nosotros nos estamos yendo a un nivel donde efectivamente va a haber un nivel de destreza mayor y un nivel de desafío mayor, y la experiencia, la percepción de la experiencia es desconocida, ¿ya? Es decir, cuando nosotros hacemos este trabajo interior y vamos allá de lo que nuestro ego está acostumbrado y quiere que estemos, puede que nos sintamos bien, puede que nos sintamos mal, puede que nos sintamos ansiosos. Entonces, este esquema nos sirve solo hasta donde hemos llegado en un límite, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Que con el tiempo, si tú te mantienes ahí, vas a entrar en un estado de fluir. Es decir, el cuadrado que te marca tu ego va a crecer, es decir, tú creces en habilidades, tú creces en nivel de desafío, y ahí vas a entrar en un estado donde fluyes. Pero en un comienzo es una experiencia desconocida y la percepción no sabes cómo va a ser. Puede que incluso tu ego te diga, oye, esto que estás viviendo está muy, muy, muy equivocado, tienes que volver a tu zona de confort, ¿ok? Entonces, eso es como una guía que me parece importante que tú la tengas. Por otro lado, hay una percepción por la educación, por los paradigmas de aprendizaje sociales y culturales, donde uno se considera que la curva de aprendizaje es más o menos como lo muestra esto. Es decir, tú comienzas a aprender algo, ya sea manejar un auto, leer las cartas de tarot, interpretar el tarot, o cocinar, o jugar tenis. Ya tú comienzas a aprender algo y tu curva de aprendizaje va a ir como sigue esta línea. Es decir, mientras más tiempo tú sigues haciendo eso, más vas a aprender. ¿Ok? Pero la experiencia y los estudios muestran, y aquí estoy usando los estudios de Anders Ericsson, que es se le conoce como el experto de los expertos, que estudió cómo personas de diferentes disciplinas, que son las personas que han desarrollado y llevado más allá esa disciplina, es decir, han logrado desempeño sobresaliente constantemente, son los que van llevando la disciplina más allá. Estudiando a estas personas, podemos entender que hay una curva de aprendizaje y de destreza donde ellos y ellas están arriba y las demás personas están abajo. Entonces, la experiencia normal de aprendizaje no es esta curva, es más o menos así. Entonces, cuando uno empieza a estudiar, tu curva de aprendizaje va a ir en este nivel. Y si tú mantienes las mismas prácticas de aprendizaje, de estudio, de trabajo, va a seguir esta línea. Eso es importante saberlo, porque nuestro ego nos hace creer que nosotros estamos en la curva de arriba, cuando en realidad nosotros estamos en la curva de abajo. Es decir, vamos a seguir estudiando el tarot, leyendo cartas, pero nuestro nivel de aprendizaje y de destreza desarrollado no está avanzando mucho con el tiempo. De hecho, fue este mismo ejemplo, esta experiencia, que a mí me hizo decir, bueno, ¿y cómo hago para seguir aprendiendo más? Y ahí eso me movilizó, porque efectivamente yo me doy cuenta que
con el tiempo uno se engaña creyendo que está mejorando su destreza. Lo que pasa es que uno tiene más fluidez, ¿ya? ¿Qué significa la fluidez? No entendía como el nivel de fluidez que te mostraba en el gráfico anterior. Fluidez es igual a automatismo. Y el automatismo es el territorio del ego. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a manejar, llevas un año manejando, vas aprendiendo, después llevas 2 años, sigues aprendiendo, pero después del tercero a los 30 años manejando, si tú no haces algo nuevo, tú vas a seguir manejando igual. No hay una curva de aprendizaje que te vaya a hacer mejorar, ¿ok? Entonces, cuando uno entra al tarot o cuando entra a cualquier área de aprendizaje que tú quieras desarrollar, si tú no tienes en consideración eso, vas a entrar en la curva normal, la que te permite tu ego, ¿ya? Entonces, ¿cómo desarrollamos al máximo nuestras capacidades en el tarot? Bueno, afortunadamente existen estas investigaciones y nos dan pistas que podemos utilizar para aplicarlas al estudio del tarot. Entonces, lo primero es que hay un minuto en que tú puedes efectivamente hacer un cambio. Y eso es cuando tú incorporas una práctica. Entonces, más adelante me voy a explicitar lo que es una práctica. Pero hacer una práctica es algo diferente a hacer lo mismo que estás haciendo. Es decir, seguir leyendo libros, seguir haciendo apuntes, seguir haciendo lectura. Hacer una práctica es un cambio en la forma en que tú estás trabajando con el tarot, ¿ok? Después hay un minuto en que si tú sigues haciendo de manera recurrente eso, tú puedes dar un salto mayor que te lo da la dedicación. Entonces hay un minuto en que tú puedes pasar de ser un amateur a alguien más dedicado en este ejercicio que es la práctica. No estoy diciendo dedicación completa. Si tú haces dedicación completa pero hacer lo mismo, no va a generar ningún resultado. Es una dedicación mayor, mucho mayor, a hacer cosas diferentes. Eso te va a llevar a que tu curva de aprendizaje aumente. Y por último, están ya un nivel en que tú dejas lo que es conocido para la disciplina, en este caso el tarot, o en otro caso podría ser el ping-pong o el violín, y ya tú, después de harto tiempo, tú ya eres capaz de crear un campo nuevo, ¿ya? Un campo nuevo, es decir, algo que no era alcanzable antes, ¿ya? Por ejemplo, en el mundo del ajedrez, eso lo hacen personas que hacen lectura, por ejemplo, en paralelo, con 30 jugadores. ¿Ya? O sea, están jugando con 30 jugadores a la vez. Hacen algo que en la disciplina no se practica. Bueno, ellos llevan eso y hacen un logro destacado u otras formas de logros destacados que tú te imaginas en cada una de estas disciplinas que son de tu interés. Entonces, voy a enfatizar un elemento. Práctica se refiere a hacer algo diferente a la repetición. Entonces, para el caso de bailar, yo puedo tener una secuencia de baile y la practico y estoy diciendo, mira, la estoy practicando, pero la verdad es la estoy repitiendo. Entonces, cuando hablamos de práctica, es cuando hacemos actividades que nos permiten poner a prueba nuestras destrezas, ¿ya? Ahora, dentro de las prácticas, hay una práctica que es mejor que hacer algo nuevo. Hacer algo nuevo es un paso más, pero un paso mayor es poner el foco en mejorar algo. Entonces, si yo estoy bailando y tengo mi rutina de pasos, yo puedo hacer un ejercicio intencional para mejorar mi postura. Entonces, cuando hago algo, incluso aunque sea una repetición, pero lo hago con una intención particular a chequear que mi espalda está derecha, ya estoy haciendo una práctica intencional. Después eso lo puedo aplicar en diferentes ámbitos y voy saliendo de lo que es la repetición, ¿ya? Ahora, además hay un tipo de práctica que es mucho más elevada, avanzada y genera mayores resultados, que es la práctica deliberada, que es cuando tú
además de intencionalmente hacer algo para mejorar, lo haces en una condición o un territorio que te lleva más allá de lo que tú ya conoces, más allá de tus capacidades. Es decir, cuando tú empiezas a trabajar fuera del ámbito que tu ego te permite, ¿ya? Entras en ese espacio donde tú practicas intencionalmente lograr algo que no es posible para ti lograrlo hoy día, ¿ya? Entonces, fíjate cómo aquí se van conectando estos conocimientos, ¿ya? Y esto te lo comento, si bien corresponde al mundo del aprendizaje y tú lo puedes utilizar sin problema, yo estoy haciendo también un paso para que tú lo puedas aplicar en lo que sería tu viaje interior, como orientaciones que te puedan permitir chequear cómo está tu práctica, dado que te invito a llevar tu propio camino, ¿ya? Así que espero que esto te ayude y te sirva.